Javier Velázquez Quesquén, del partido aprista. El peruano Javier Velázquez Quesquén, congresista. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. A las 3 de la mañana por la calle Medellín no te pasa nada. Creo que Medellín era la ciudad más insegura del mundo hace 20 años atrás. Entonces, hay formas de poder combatirlos y, de hecho, ir al tema de fondo, que son las bandas organizadas y las bandas narcotraficantes, es una forma de eliminar la demanda por estos servicios y, por lo tanto, los sicarios ya no tendrían qué hacer aquí en el país. Mire, hace, ¿qué será?, 6, 8 años atrás, no había esto de que entraba una persona y mataba a un tipo en un restaurante. No era tan seguido, pero sí había. Sí. Pero muy eventual. Pero ahora sí es otra cosa. Es que ahora es tanto espantosa. que hasta los congresistas se enteran. Esa es la diferencia. De verdad, se lo digo. No, ahora es más común. Ahora hay tanto que hasta a los congresistas Ahora les es más interesa y les común. preocupa este tema de la inseguridad en las calles. Por supuesto, uno de los primeros asesinatos fue un magistrado ahí nomás cerquita en el Poder Judicial durante la madrugada. Claro que sí. Luego recordemos, por ejemplo, que le robaron la camioneta al hijo del ministro del Interior en la gestión del señor Alan García, en el segundo gobierno, y todo el mundo, no, que esto es porque él fue el jefe de la DINAN. No, fueron delincuentes que en una camioneta, una Hilux, y lo que querían era llevárselo. También a la ex fiscal de la Nación, la señora Gladys Echaíz, cuando estaba en una peluquería, en otro distrito, le quisieron robar el carro, pero los delincuentes piñazas no sabían que era el carro de la fiscal de la Nación. Entonces, la delincuencia está por todas partes. Yo me estaba refiriendo al sicariato. El primer caso que le he mencionado se trata de un magistrado que lleva haciendo como 10 años Los otros casos que mencionas es delincuencia común, lo cual está bien. Le explico por qué los he mencionado. Porque están relacionados a autoridades. Entonces todo el mundo creía que se trataba de algún caso que el ministro del Interior trató en su momento cuando estuvo al mando de la Dirandro, y en el caso de la señora Gladys se dice, porque seguramente ella con... No, eso pasa en cada esquina. Le roban a todo el mundo ya hace mucho tiempo. Viene desde la época del señor Toledo, ha ido aumentando el señor García, el señor Humala, y ahora ha llegado Pedro Pablo Kuczynski a tener que enfrentar esto. Sí. Y pareciera que lo único que se les ocurre hasta el momento es vamos a darle recompensa, que es la pregunta de Mario. Pero para no llegar a la recompensa, ¿qué estamos haciendo? No, pero eso es parte. Nadie puede negar que en estos momentos se está haciendo la más grande reorganización de la Policía Nacional que ha habido en los últimos años. Algunas la discutirán, otras la aplaudirán, pero se está reorganizando la policía. ¿De esto salimos mejor? ¿O efectivamente va a ser considerado no un logro precisamente? Yo creo que va a ser un logro. Nunca se ha enfrentado de una manera tan seria a la reorganización de la policía, que es fundamental, y que estoy seguro que es parte de la asesoría que está haciendo este jefe de la policía de Colombia que está asesorando. Quiero decir algo. Sí. Yo me opuse a dar facultades delegadas en materia de reorganización de la policía. Sí. 12 veces hemos reorganizado la policía y necesitamos construir una organización policial del Estado peruano que trascienda a los gobiernos. ¿Sabes hace cuánto tiempo también los parlamentarios del oficialismo decían estamos haciendo la más importante y extraordinaria reorganización de la policía? Hace 4 años. Y vino el señor Basombrío y dijo, esa reorganización no vale porque tiene 82 generales, 30 los han echado a la calle, cada uno. Yo creo que ahí se está fermentando uno de los déficits más importantes que vamos a tener en los próximos años. Tiene que abrirse un espacio, un diálogo interinstitucional para verdaderamente los actores, la policía, el Ministerio Público, los especialistas puedan diseñar un modelo de policía que trascienda a los gobiernos. Mañana vendrá otro ministro y también dirá, esta es la más importante reorganización. Lo que sí está ya diagnosticado es que aquí los dos problemas que afligen al país es el delito callejero y el crimen organizado. Lo que ha dicho Verónica, el crimen organizado. ¿Y eso cómo se neutraliza? Con inteligencia. Porque ahora lo que estamos haciendo, está bien, el ministro hay 100.000 soles para pagar recompensa, pero sobre hechos consumados. Entonces eso tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Carlos, que lo veo que dice de buena fe. Estamos haciendo más importante reorganización. No sé cuánto va a durar eso.
de repente en este mismo gobierno viene otro ministro y dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, hay que corregirlo, hay que volver a reorganizar. ¿Y eso qué genera? Genera confusión en la Policía Nacional, genera, por ejemplo, marasmo, cuando saben que va a salir la relación de coroneles, comandantes que van a pasar al retiro. Entonces, eso como que paraliza a la Policía Nacional. Por eso que hay que, ojalá, que no haya otro fiscal más, otro ciudadano más que muera a expensas de estas bandas criminales y que nosotros sigamos lamentando no tener una herramienta eficaz que pueda neutralizarlo, ¿no? Pero fíjate, el hecho de que tengamos una institución policial que la manejen 20 generales o 30 generales, indudablemente habrá una unidad de comando mucho mayor que la manejen 80 generales. La policía de Colombia tiene 20 generales, 20. Y fíjate cómo ha pacificado Colombia. O sea, no hay forma de tener 80 generales al mando de la policía. Hay más generales creo que coroneles. Es una cosa absurda, ¿no? Cuando la pirámide debería ser así, la cosa es así. Más generales que coroneles. Eso es lógico. Entonces, por no aumentarles, la forma de aumentarles sueldos es ascendiéndote. Entonces, mejor aumente el sueldo al coronel, pero que se quede como coronel. Para mantener el... No, yo no cuestiono este proceso. Yo veo que este señor... Es parte de la reorganización de la policía. Pero este señor está mejor preparado que Urresti. No vas a poder... yo sí creo que este señor está mejor preparado que Urresti, el gobierno anterior. Yo no defiendo la organización anterior, sino lo que estamos generando es debilidad institucional. En esta reorganización 12 reorganizaciones. No hay forma de poder enfrentar a la Policía Nacional. La reorganización que hizo Humala con decreto legislativo fue una broma porque bajó generales y después lo volvió a subir. O sea, la cantidad de generales, la misma historia, que hay que poner menos generales, mentira. Era para que el director de la policía sea un general que era amigo de él. Y después lo pusieron ahí y de nuevo y se llenaron de generales. En este caso no hay ese compadrazgo ni ese deseo del presidente de poner a su pata de director de la policía, porque el presidente Kuczynski no es de esas personas, sino que es un gobierno que está tratando de hacerlo mejor. Y si no tenemos una buena policía, como dices tú, con un cuerpo de inteligencia que efectivamente funcione, profesional, que haya una unidad de comando en la policía, no hay forma, no llegamos ni a la esquina. Así es. Cuando el ministro, bueno, no sé si de repente ha conversado con los parlamentarios oficialistas, pero ha dado un plazo, o sea, si esta reorganización realmente va a poder ayudar a que las órdenes lleguen más rápido, a que se pueda hacer un mejor manejo, ha dicho tal vez esto, vamos a ver los resultados, no sé, en un año, en año y medio, a fin de año, en 3 años, ¿hay algún plazo? Es difícil decirlo, ¿no? A poder pronosticarlo es complicado, pero sí creo que políticamente hay que empezar a dar resultados pronto, ¿no? Que es este tema, mucha gente va a evaluar a este gobierno por sus logros o sus fracasos en materia de seguridad. Total. Por eso que es uno de los sectores donde más recursos se les ha asignado, ¿no? Eso lo tenemos claro. Muy bien, vamos a una primera pausa y regresamos con las noticias del sector defensa. Salimos de interior y pasamos a defensa. Volvemos con esto. De terminar con Interior, solamente para recordarle aquí a los congresistas, que en ese momento creo que también eran congresistas, 20 de julio del 2006, la noticia, matan a magistrado del Interior de un restaurante. Han pasado 10 años y seguimos en lo mismo, solamente como datito. Sí, claro. Sí, pero yo hablo de las 12 reorganizaciones generales. Nada más. ¿En qué intervalo de tiempo esas Desde el 2000 a la fecha. Desde el 2000 a la fecha. En 16 años. Nosotros en el gobierno no lo hicimos, no lo hicimos, pero en 16 años se han hecho 12 reorganizaciones. Entonces los coroneles, los generales están, si me voy, me quedo. Bien. Vamos ahora con el Ministerio de Defensa. El exministro de Defensa, el señor Mariano González, ha sido denunciado por la Procuraduría Anticorrupción por el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Esto a raíz de la contratación de su pareja, Lisette Orbegoso, como asesora de su despacho. Esta ha sido la información que ha publicado el diario El Comercio. Y el señor Martín Vizcarra reveló que aún no se han tomado la decisión de quién va a reemplazar al señor González. De hecho, el presidente que está en Chile dijo que no había problema, ¿no? Que eso será pronto.
Que podía ser hoy. Que podía ser hoy. O sea, ayer, refiriéndose Dijo, al así es. día de mañana, que sería hoy, podía ser. Pero parece que todavía no hay muchos nombres. Y claro, la oposición ha salido a decir, es que no tienen cuadros. ¿No tienen cuadros, congresista Bruce? Me da risa la oposición, porque sobre todo el fujimorismo, porque si algo no se han enterado es que el antifujimorismo es el partido más grande que hay. Si alguien va a tener problemas para tener cuadros de administración pública, van a ser ellos. Porque hay mucha gente que simplemente no va a querer participar en un gobierno fujimorista, si en el caso que llegaran al poder. Así que ahí creo que a alguien no les ha pasado el mail diciendo que ellos son los que tienen más rechazo. El presidente Kuczynski no tiene problemas en reclutar a gente de nivel, no tiene resistencias, no tiene anticuerpos, no es una persona que haya violado la Constitución en el pasado, que haya asesinado gente desde el poder, que haya disuelto el Congreso, no tiene esas acusaciones. Por lo tanto, el presidente Kuczynski puede captar a las mejores personas y lo que hay que hacer es tomarse su tiempo, no hay nada urgente, esto ocurrió el día de ayer, en un par de días probablemente tengamos un nuevo ministro de Defensa y seguramente será un buen ministro de Defensa y ahí por supuesto ahí se va a quedar callado la oposición, que para algo está para criticarlo. Ya que estamos hablando de fujimoristas en el gobierno, vamos a escuchar lo que ha dicho el congresista Becerril, que ha advertido que ojalá que el nuevo ministro, dice, no sea un ministro que haya estado también en el gobierno de Ollantaytamala. Ojalá que no sigan poniendo ministros o viceministros del gobierno anterior, porque parecería que para este gobierno las únicas personas calificadas y el requisito es que hayan trabajado en el gobierno de Ollantaytamala. Está bien pues que el presidente Pablo Kuczynski sienta que es presidente de la República por el apoyo que le dieron tanto Ollanta como la señora Nadine Heredia. Y creo que ya llegó el momento también de deslindar y comenzar a pensar en otras personas para ocupar cargos tan importantes. ¿Qué dicen sobre esto desde otros sectores de la oposición como el APRA? Bueno, yo creo que sí hay gente que puede cumplir esta función, pero la primera parte diré con relación a esta denuncia. Cuando uno dice procurador denuncia, ¿no? El procurador es del Ministerio de Defensa. Él debió prever este hecho. Y ahora salen para curarse en salud, denunciamos. Pero no es contralor, pues, no, pero el que promueve esta denuncia es el procurador. Sí. El derecho del conocimiento. Es el procurador anticorrupción. Sí, pero te digo lo siguiente, yo no sé si este hecho dará para investigar. Hay un incidente que sucedió el año 2006, inicio del gobierno del presidente Toledo con el primer vicepresidente de la República, un hecho así parecido, y no terminó en esto. Pero yo veo así que los procuradores son abogados del Estado, no son autoridades, no son fiscales, no son jueces. Ellos promueven la denuncia, pueden acusar a una persona, denunciarla por 20 delitos y el fiscal y el juez lo verá. Pero al margen de eso, yo creo que este tema, a pesar de que el ministro saliente dijo en la televisión que ya Zavala sabía hace una semana sobre este hecho, pero yo creo que el hecho que se tomen 2 o 3 días para buscar un buen ministro no supone que no tengan cuadros, ¿no? Yo creo que en el mismo Congreso los tiene. Yo siempre he postulado de que los mejores cuadros que ha tenido peruanos por el cambio los ha mandado al Congreso. Pero sí, sin querer entrometerme en la decisión presidencial, sí creo que por el equilibrio que debe haber en los institutos armados, un civil sería la mejor solución para poder conducir el señor Iberico estuvo voceado, ¿no es cierto?, antes que el señor González. De hecho, sorprendió que lo nombraran a él antes que al ex congresista. Sí. De repente lo estarán llamando, porque él está en Roma, tengo entendido, ¿no? Bueno, pero lo pueden traer. Sí, efectivamente, yo no voy a caer en infidente confirmando lo que ya se sabe, que se le ofreció esa cartera a Luis Iberico, pero de manera institucional, digamos, no es que a él y que renuncie a su partido y se lo jalamos, no, con acuerdo de su partido. Su partido no aceptó, querían proponer otras personas para otras carteras, y bueno, ahí quedó el tema, ¿no? Pero sin embargo ahora tenemos un buen embajador en Roma, felizmente, ¿no? Que es Luis Iberico. Creo que lo hubiera hecho muy bien. Mariano González también estaba haciéndolo bien en el ministerio. Lamentablemente pasó lo que pasó. Súbito. Y con respecto a lo que ha dicho Becerril, yo que sepa, de los 19 ministros, solo hay uno que viene del gobierno del presidente Humala, y eso demuestra que nosotros no odiamos
a nuestros adversarios como lo hacen ellos. Y creemos que hay gente buena en todos lados, inclusive en el fujimorismo. Algunos cuadros del fujimorismo están trabajando también en el gobierno. ¿Cómo quiénes, por ejemplo? Bueno, está el superintendente de la SUNAT, el jefe de la SUNAT, sí. Es una persona que ha estado vinculada al fujimorismo, pero es un buen técnico, ¿no? Entonces, Igual que en Petroperú no se ha confirmado todavía. Sí. A ver, es para ser encargado... No, ya, pero estamos hablando de personas que podrían ser funcionarias y que provienen del fujimorismo. Dice que pero eso a Becerril no le importa mucho. Dice que sería el encargado de la gerencia corporativa y relaciones comunitarias de Petroperú. Sí, ¿Está confirmado? Porque la señora Mercedes Arauz ha dicho que no. Fíjese, ¿está o no? Aparentemente el directorio le ha propuesto ese cargo. Sin embargo, yo ahí sí tengo una opinión distinta. Yo me opongo porque lo que queremos con Petroperú es que se haya manejado técnicamente y se ha manejado por técnicos. Y ya se ha puesto ahí una persona, el presidente, que es un presidente extraordinario, que es Augusto Bertel, que no es un político, no está vinculado a nuestro partido ni cosa parecida, para que maneje esa empresa técnicamente. Y ahora, si metemos a un candidato a la vicepresidencia de un partido que no ganó y que es ahora mayoría en el Congreso, para que esté en Petroperú, estamos dando una mala señal. Entonces, lo que hicimos bien en la cúpula se está desdibujando hacia abajo. Pero esa presunta mala señal no está descartada, es decir, hay una propuesta. Un movimiento en ese sentido y ha encontrado resistencia una vez que se ha divulgado la información. Sí, es una predecisión del directorio, digamos. Una predecisión. Y un directorio que es un directorio independiente. Usted revise quiénes son los directorios, no son cuadros partidarios. Pero los directorios no deberían tomar predecisiones, deberían tomar decisiones. Ellos han anunciado que quieren hacer eso. Sí. Entonces, y le ha dicho que respeten la autonomía que se le ofreció del descenso de directorio. Pero también que ellos respeten que estamos en una sociedad democrática y todos tenemos derecho a opinar. Y no nos parece que una institución que queremos que sea manejado técnicamente... Pero no le van a dar la orden. Ingresen, no podemos. Porque si no sería entrometerse políticamente en el manejo de una empresa. Yo no sé qué voy a hacer ejecutivo, pero yo no puedo dar la orden porque como congresista... Me refiero al oficialismo. Lo que puedo dar es una opinión y no me parece que se metan cuadros políticos en Petroperú. El solo hecho que la vicepresidenta haya dicho que no va a hacer, es evidente que hay una decisión política. Yo lo que veo acá, estoy viendo la noticia del Comercio. Teníamos el dato acá, pero en el Comercio, no sé si en otro medio de comunicación, a ver si nos ayuda la producción, ha dicho que no, ha negado que él esté nombrado o designado, porque acá lo que dice en el Comercio la señora Arauz es: Warok no tiene por qué ser nombrado en Petroperú. Eso es lo que ha dicho. No se lo ha nombrado, yo entiendo que el directorio ha evaluado, o sea, lo mismo que usted está diciendo, su nombre, pero no está nombrado, o sea, están en la evaluación. Él dice no tiene que ser designado, el señor no tiene por qué ser nombrado, no sé si quisiera, no sé siquiera para qué lo quieren nombrar. Él cumple un rol político que no corresponde. Les han dado ahí su plantilla para que corresponda lo mismo. Él cumplió un rol político que no corresponde para un nombramiento de este gobierno. Él dejó de ser candidato a la vicepresidencia por un acto que no era legal dentro del proceso electoral. Hizo trampa, es lo que ha dicho la... Hizo trampa, dijo. Los técnicos sí pueden hacer política, pero los políticos preparados no pueden cumplir una función técnica. Me parece discriminatorio, insostenible. No. Primero porque Petroperú, permíteme, Carlos, con mayor respeto. Primero porque nadie pone en cuestión, por ejemplo, el presidente del directorio. Augusto Bertel es un presidente del directorio de lujo, ¿no? Ahora, que esa persona a la que el gobierno le ha depositado su confianza plantea que en esta gerencia, al margen que Vladimiro Warok ha sido presidente regional, es una persona que conoce la función que se le está encargando en la empresa. La empresa tiene mucho conflicto social. Y él es experto en esto, aparentemente. Por supuesto. Entonces, me parece antidemocrático que se esté vetando a las personas. No, porque ha tenido una función política. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, a Fernando Zavala, un buen técnico, ahora ha cumplido una función política. Y los políticos no lo descalificamos. Pero yo no creo que sea parte esto de querer perturbar una gestión de Petroperú, pero por lo que he seguido de los problemas que hay en Petroperú
y fundamentalmente se han acrecentado la conflictología, esta persona era la indicada para poder colaborar con la institución, porque al final de cuentas el diseño y la política general de la empresa la señala el directorio, y parece que estaban creando esta oficina, esta gerencia, parece, porque la estaban creando justamente para reforzar el tema de cómo la empresa resuelve de mejor manera y más técnica la conflictividad social, ¿no? A propósito del reclutamiento de este gobierno de personas que pertenecen a otros partidos, a otras organizaciones políticas, han nombrado embajador en Ecuador a Hugo Otero, que es del partido aprista y digamos una persona muy relacionada con Alan García. ¿Es un gesto hacia el APRA? ¿No es un diplomático de carrera? Mira, Javier no me dejará mentir de que ese nombramiento se ha hecho a cambio de nada. No ha habido absolutamente ningún tipo de conversación. En las conversaciones entre Alan García y Pedro Pablo Kuczynski no ha sido esa una materia. El partido no ha tenido conocimiento de esa designación. ¿Nos ha sorprendido? Pero no, a mí no tanto. Yo tengo el mayor de los aprecios por Hugo, es uno de los mejores publicistas que tiene el país. Puede ser una grata. Además ha sido nuestro embajador en Chile, pero no hay que olvidar que él es muy amigo del presidente Kuczynski. Él lo apoyó en la segunda vuelta el 2011 y parece que esta también lo apoyó. Ahora, nadie puede negar en la segunda vuelta. Nadie podrá cuestionar la trayectoria de Hugo. Y creo que va a ser una buena función. No ha habido ningún contacto con el partido. ¿Se peleó el señor Otero? ¿No se peleó precisamente en la última campaña con Alan García? No, para nada. No, porque fue duro en sus declaraciones. Él apoyó en la primera vuelta, apoyó, sí. ¿no? Yo he estado cerca de eso también, él apoyó. Pero en la segunda vuelta, conociendo la estimación que le tenía a Pedro Pablo Kuczynski, porque estaba en Chiclayo, yo creo que él apoyaba a Pedro Pablo y tiene mucha confianza en cargarle esta embajada en Ecuador, ¿no? Y fíjense, como Javier confirma, este nombramiento se hace sin ningún tipo de acuerdo ni condicionamiento. Así como se nombró al jefe de la SUNAT, tampoco sin ningún tipo de conversación con el fujimorismo, ni tipo de acuerdo. Y así como también se quedó a Jaime Saavedra sin ningún tipo de acuerdo con el humanismo, como insinuó el fujimorismo. Pero hay una gran diferencia, por ejemplo, entre Hugo Otero y Vladimiro Barroca. Hugo Otero en toda su carrera no tiene un solo cuestionamiento. Vladimiro Barroca fue descalificado de las elecciones por violar la ley. Esa es una diferencia, ¿no? Entonces, yo no creo que debemos tener un gobierno gente así. Entonces ya no es tanto un problema de que un político pasa a ser a una función técnica, cuanto que ese político tiene en su carrera un elemento que lo hace... digamos, es la sumatoria de las cosas. Pone cuadros políticos dentro de una empresa que debería ser manejado técnicamente y encima un político que ha tenido un cuestionamiento que no lo hemos establecido nosotros, lo estableció el jurado. Así que eso no me parece que sea mejor. Yo hubiera preferido, si Augusto Berra, que es el presidente del editorio, y convoca a este profesional, yo no creo que lo haga con criterio político, conociendo su trayectoria de Augusto Berra, ¿no? Entonces, pero de repente no conocía o no tiene en cuenta el hecho de que esta persona violó la ley en un proceso electoral. Eso no, pues sí, el presidente de Petroperú no sabe que el señor Warnock fue retirado de la campaña electoral, siendo candidato a la vicepresidencia, ¿no es cierto? Y que por eso Keiko Fujimori llegó coja a las elecciones. Entonces, ¿qué va a saber de los conflictos que hay al interior del país y cómo va a ayudar a Petroperú? No creo, ¿ah? Yo creo que ha primado más, digamos, el lado técnico, tal vez. Pero todavía no se ha designado lo que usted tiene entendido, así como la señora Mercedes Abraham. Eso es lo que tengo entendido y estamos en una sociedad democrática y todos tenemos derecho a opinar. Y pero ya lo dijo la vicepresidenta y yo creo que va a ser así, no lo van a convocar. Y si es así, se demostrará de que el directorio de Petroperú no tiene la tendencia política con la que se dice, ¿no? Contradictoriamente, ¿no? Bien, vamos a una pausa y regresamos con las declaraciones del presidente Pedro Pablo Kuczynski desde Chile a propósito de la interpelación a la que se va a someter al ministro de Educación, Jaime Saavedra. Con eso regresamos. Muy bien, desde Chile, donde se encuentra realizando una visita oficial, el presidente Kuczynski abordó el asunto de la interpelación a la que se va a someter al ministro de Educación, el señor Jaime Saavedra, y dijo, es una vergüenza lo que está pasando. Insistió además, o bueno, para dar detalles de por qué lo considera una vergüenza, que el Congreso quiere tumbar a Jaime Saavedra porque tienen intereses políticos y dijo que les ha pedido que salgan de su closet, evidentemente a quienes tienen esos intereses políticos, y digan a quién representan. Digamos, es un poco llover sobre mojado, porque ya había
prestado declaraciones de esa naturaleza, pero quizás es subir un poco el volumen de la declaración si se hace desde Chile. Vamos a escuchar lo que dijo y luego conversamos con nuestros invitados. Es una política de Estado, por eso yo he mantenido al ministro de Educación que estaba en el gobierno anterior, a quien conozco desde hace muchos años, pero el Congreso ahora lo quiere tumbar, ¿no? Por razones puramente políticas. O sea, es gente que representa universidades privadas que quieren privilegios y que por eso quieren marcar en el Congreso una tendencia. Yo les he dicho la verdad públicamente, a ver, salgan de su closet y díganme quién representan, porque es realmente una vergüenza lo que está pasando. Ahora yo... ¿Cómo encajan desde la oposición y quienes están impulsando la interpelación esto de... Bueno, yo le diría, parafraseando sus propias palabras, ¿no? Que como él dijo, yo creo en el amor, pero no a costa del Estado, ¿no? A propósito de yo también creo en la amistad, pero no a costa del Estado, ¿no? Él ha dicho que es bien amigo de Saavedra, de su esposa, pero, repito, la interpelación es una herramienta constitucional que tiene como propósito que en este proceso interpelatorio un ministro de Estado responda por preguntas muy concretas. Mira, el ministro actual, a diferencia del resto de ministros, tiene 3 años de ministro. Entonces, hoy día, bajo el manto de que la ley universitaria, que no voy a caer en ese juego, se quiere impedir que el Parlamento pueda tener una explicación de un hecho que lo han investigado la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público, en el sentido de que se habrían comprado no solamente 150 millones de soles en computadoras, donde esta plata ha ido a parar a cuentas de supuestos testaferros de los compradores. Y yo de verdad que me he sentido sorprendido porque he visto un sinnúmero de personalidades que luchan contra la corrupción diciendo, no, el señor no es culpable de eso. No es culpable de eso, lo quieren bajar por la ley universitaria. A mí me parece ese argumento terrible y sostenible en un sistema democrático. Él mismo lo ha dicho el presidente Kuczynski. A mí me han interpelado varias veces y ahora soy presidente. Ahora, ¿qué lo iba a pensar que la interpelación va a ir a una censura? Supone que no tienen argumentos para explicar cómo es que esta señora Vilca ha podido montar esa compra que ha generado un fraude del Estado. No lo decimos nosotros, el Ministerio Público. El tema de los panamericanos. ¿Qué es el que, digamos, más preguntas tiene? Sí, exactamente. Entonces, decir, no, el ministro no tiene nada que ver, por favor. Los titulares del pliego sabemos que tenemos responsabilidad política. Fíjate, por cosas menores, y esto no quiero decir, por ejemplo, hubo un audio de un señor tal con uno que no era funcionario, ex ministro aprista. Se cayó todo el gabinete de Jorge del Castillo. Jorge no tenía nada que ver. ¿A quiénes se refiere? El tema de los petróleos. Entonces, hubo una crisis política. Entonces, acá lo que queremos es, los que hemos suscrito esa moción es, oiga señor, venga y explique cómo es posible que usted no es ministro que tiene 120 días, usted tiene 3 años. Usted ha armado todos los equipos administrativos en el ministerio. ¿Y cómo es que han habido estos funcionarios que han podido lucrarse con la plata del sector educación? Pero si el señor García defendió a capa y espada, el señor Chinguel también. La interpelación... ¿Y no tendría por qué él haber sabido las cosas que hizo el señor Chinguel? La interpelación solamente está acotada al tema de los panamericanos y al tema de la compra de las computadoras. No tiene nada que ver con la ley universitaria. Inclusive ese proyecto se va a discutir en la otra legislatura, ¿no? Y lo que le estoy preguntando al señor García, cuando los apristas defendían que el señor García, presidente de la República, no tendría por qué saber los negociados que había tenido el señor Chinguel, decían, ¿por qué? Pues, incluso a pesar de que lo defendió, decía que una persona honorable, etcétera, pero no tendría por qué saber que lo sorprendió. No puede ser, que tú estás confundiendo. Nosotros nunca nos opusimos a la investigación y está bien sentenciado. Escúchame, pero en el tema que la señora ya ha sido registrada. Y había una investigación que trataba de llegar a quién era el jefe del ministro.
y luego el presidente, ¿cierto? Para establecer la responsabilidad, política. ¿Y acá no? Entonces, cuando pasó el tema de la extradición del señor Crucillat y se demostró que la documentación era falsa, hubo una responsabilidad política que se pagó. Entonces, yo creo que el presidente se está haciendo, de verdad, bolas donde no las hay. El proceso de interpelación responda a las preguntas. Si el ministro, con su capacidad pedagógica, convence a la representación de que él no tiene nada que ver, no va a pasar nada. Nosotros, igualito, ni el señor Humala, el quinquenio pasado, cuando interpelamos a Ana Jara por los reglajes en el servicio de inteligencia, el Parlamento la censuró y no pasa nada. Yo, la verdad que estoy sorprendido cómo el gobierno está muy cerrado defendiendo al único ministro que ellos le dan virtud, que viene del gobierno anterior. Como si el destino de él estuviera amarrado al destino de la política pública que debe trascender a cualquier gobierno en materia de educación. Pero cada zapatero a su zapato, ¿no? Bueno, lo que sí me parece rarísimo comparar el tema de los petroaudios con la compra de computadoras, ¿no? El tema de petroaudios sí fue un tema importante que vinculaba a un primer ministro, más o menos, ¿no? ¿Pero por qué? Y terminaron presos varias personas. Recuerdo esta irrupción al Congreso cuando Javier era presidente para que querían hablar en el Congreso, y el mismo Javier levanta la sesión para que no hablen, porque era un tema ya gravísimo. Eso no tiene, es decir, punto de comparación con el tema de unas compras de unas computadoras donde no existe ni un solo indicio que el ministro esté metido. Eso sería difamar al ministro. No hay ni un solo indicio a la fecha. Está hablando de responsabilidad política. Correcto, pero es que lo compara con petroaudios. El petroaudio decía había indicios. Yo no digo que sean pruebas, pero indicios que apuntaban a un primer ministro. En este caso no hay un indicio, ¿no? Entonces no es comparable. Ahora, yo sí estoy de acuerdo que la interpelación es un pedido de información, es obligar a que un ministro vaya a informar. El problema es que el ministro ha mandado una carta diciendo que voy a informar cuando quieran, voluntariamente. No se le ha aceptado que vaya voluntariamente, se quiere que se le vaya compulsivamente. ¿Por qué? Si realmente quería información, en el pleno pasado se la podía invitar para que vaya a hablar. Podría hablar este jueves. Estás equivocado, este jueves podría ir a hablar el primer ministro porque él ha decidido ir voluntariamente. Pero no. Esas eran maniobras que hacía el nacionalismo. Hay que hacer la interpelación, este jueves se tiene que votar y se le invita para el siguiente jueves. Okay, está bien, la mayoría tiene los votos, lo puede hacer. Pero que quede claro que el ministro no se está negando a ir a informar. Y me parece muy bien, si quieren pedir interpelación lo hará. Y ahí se demostrará con argumentos que el ministro pondrá que no existe ninguna razón para hacer eso. Por eso pues hay que esperar, porque tanto brinco si el suelo está parejo. ¿Por qué no dejan que vaya este jueves? No, es que, ¿sabes qué? Una cosa es que vaya la invitación cuando ellos... ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál era la trampa que hacía el nacionalismo con sus ministros? No hay diferencia. Va a haber un proceso de interpelación. No, yo voy y contestan lo que quieren. Acá hay un pliego que tiene que contestar las 18. Esa es la diferencia, Carlos. Su respuesta puede ser lo que quiere. Yo dice contesta no. Sí puede. Escúchame, pero te digo lo siguiente. La interpelación lo obliga a contestar una a una las preguntas. La diferencia. Pero la respuesta responde lo que quiere. ¿Ah? Tú no puedes objetar su respuesta. Por eso, si responde lo que quiere, ahí está la evaluación política de la respuesta. Lo otro no, pues lo otro dice yo voy y hablo lo que yo quiero y pero ahí digo, tú por favor, pides usa hablar y preguntas. ¿Tiene que existir alguna diferencia entre que vaya voluntariamente y lo llamen a interpelarlo? Porque si no, no existiría... Por supuesto. Es política. La diferencia es política nada más. En la interpelación es una cosa, yo te obligo a ir. Y está tan equivocado, Carlos. Está tan equivocado, Carlos. A eso me refiero. Que no solamente es pedido información, si no quieren estar un gesto político, yo te llevo a la fuerza. No. Pero es más, Carlos, que ha firmado interpelaciones el quinquenio pasado, cuando estaba en oposición, todos sabemos que el procedimiento de interpelación es que el ministro vaya a responder preguntas y ¿qué hace el Pleno, el Congreso? Solamente establece responsabilidad política. Seríamos apresurados y irresponsables de decir que él tiene que ver en estas raterías que han habido en el sector, pero es un tema es una válvula constitucional que permite que las minorías puedan ser escuchadas. No hay problema, el ministro va a ir, ¿no? Bueno, tú nunca fuiste interpelado, ¿no? Nunca fui interpelado, en 4 años que fui ministro. Felizmente. ¿Usted sí fue interpelado? No, tampoco. Y fue primer ministro.
¿No tienen ustedes la impresión de que el hecho de que el presidente Kuczynski diga estas cosas desde Chile supone, como había dicho yo, subirle el volumen al reclamo? Por supuesto. Es crear, digamos, un estrés político que de repente es necesario, pero digamos, como observación objetiva de a qué volumen está lo que está diciendo, ha subido. Yo creo lo que pasa es que ha respondido una pregunta que le hicieron en esa conferencia de prensa. Pero nuevamente responde como le parece, como cuando es una interpelación. No ha dicho nada nuevo. No ha dicho nada nuevo, pero dicho desde Chile. Pues, así es, exactamente. Utilizar un viaje para seguir insistiendo en pechar a la oposición. Por lo menos el APRA no va a dar marcha atrás en esta interpelación. Se han quedado solo ustedes y el fujimorismo, ¿no es cierto? Porque los demás han retirado su pedido. No es ¿Acción así. Popular también? Acción Popular ha firmado la interpelación y Acción Popular la ha firmado porque ellos han revisado las preguntas. O sea, de tal manera que la interpelación también es un mecanismo correctivo que impide que el debate se vaya por un lado que no sea el que establece el proceso de interpelación. Por eso que Acción Popular lo ha firmado y creo que ellos también evaluarán en su momento si apoyan o no. En la mañana en una radio estaba Johnny Lescano, dijo que él había firmado a título personal, pero no sé, ya es cuestión de... Antes de pasar al siguiente tema, creo que hay algo que tenemos que comentar a propósito de lo que ocurrió en Cajamarca. Sí, ya estaba viendo además las preguntas y respuestas de los representantes de Yanacocha y el señor congresista Arana. A ver, hay un comunicado de Yanacocha, que aproximadamente a las 11 de la mañana 200 personas incursionaron en la propiedad de la empresa en la zona del proyecto Conga. Y bueno, dice, lamentamos, dice, entre el grupo de personas que ingresó ilegalmente a la propiedad se identificó al congresista Marco Arana, quien en horas de la mañana había anunciado en una radio local que participaría de esta movilización. Lamentamos que el congresista Marco Arana, siendo autoridad elegida, ingrese sin autorización a terrenos de propiedad privada, validando con su presencia este tipo de actos ilegales. Bueno, de ahí da detalles sobre los conflictos que ya sabemos tienen de hace bastante tiempo. Y bueno, se lo han preguntado abiertamente. Roberto del Águila, que es vocero de Yanacocha, le ha preguntado a través de las redes sociales directamente. Hay una fotografía que él ha puesto en el Twitter, no sé si de repente la tengan ahí en el switcher, en donde se ve a unas personas efectivamente lanzando piedras y aparentemente en lo que sería propiedad de Yanacocha. Y se lo pregunta directamente, ¿no? Usted estaba ahí, y el señor Arana dice... bueno, usted trató en la garita de control alrededor de las 11:30 de la mañana, justo antes de que llegara. Y el congresista dice, veo que está bien informado de la hora en la que llego. Impedir el paso de bienes públicos es ilegal y ustedes muchas veces lo hacen con violencia. Y dice, sus cámaras, le dice al representante vocero de Yanacocha, dice, sus cámaras lo filmaron todo. Yo no tengo información de estos sucesos. Está buscando crear noticia infame, usando a los medios, le dice el señor Arana a Roberto del Águila, vocero de Yanacocha. Pero bueno, si es que el señor Arana ha estado ahí, creo que pronto veremos una foto o una imagen de él, ¿no es cierto? Y está combinando a la empresa, además que muestren las cámaras que ellos tienen, y si realmente estuvo, pues que lo presente. Bien. Vamos a una pausa más. Seguimos nada más, entonces pasamos de frente al siguiente tema, que tiene que ver con el presidente Kuczynski en Chile también. Justo. Bueno, luego de sostener una reunión con el presidente Kuczynski, la señora Michelle Bachelet anunció que su país y el Perú van a realizar el primer gabinete binacional y que así se va a posicionar el diálogo y la toma de decisiones al más alto nivel de los principales asuntos de agenda compartida. Además, Michelle Bachelet resaltó que durante el encuentro se firmó un tratado de extradición que reemplaza al de 1932. Un memorándum dice de entendimiento para establecer mecanismos de diálogo, cooperación en materia de derechos humanos y acuerdo entre las instituciones de ambos países. Congresistas. Vamos a escuchar a la presidenta, podemos saber, sí. Vamos a escuchar a la presidenta de Chile y hablamos aquí con los parlamentarios. Tal como cientos de chilenos y peruanos día a día hacen de la frontera común entre nuestros países una herramienta de unión y desarrollo, nos corresponde como líderes consolidar a nivel diplomático ese espíritu. Una reunión donde reafirmamos el diálogo permanente entre Chile y Perú, profundizando nuestra relación bilateral y fortaleciendo la confianza mutua y la transparencia entre nuestros países. Hemos avanzado firmando un nuevo tratado de extradición que reemplaza al de 1932.
un memorándum de entendimiento para establecer un mecanismo de diálogo y cooperación en materia de derechos humanos y un acuerdo interinstitucional entre las agencias de cooperación de ambos países. También hemos establecido el mecanismo de gabinetes binacionales de ministros que se reunirá por primera vez suponemos que en el Perú, ahí se definirá, en junio del 2017. Y así. A ver. Bueno, mira, me parece muy bien que dos países vecinos que han solucionado gran parte de sus problemas estrechas relaciones, ¿no? Y más aún este escenario de esta nueva ola proteccionista que va a haber en el mundo con la presencia del presidente Trump. Priorizar tus relaciones con países vecinos es lo más inteligente a hacer. Efectivamente, ni nosotros nos vamos a mover de donde estamos, ni Chile se va a mover de donde está. Entonces, si somos vecinos inamovibles, lo mejor es tener unas buenas relaciones. El hecho de que se establezca este Consejo de Ministros Binacionales también es positivo. Hay muchas cosas que podemos hacer juntos. Seguir peleados, distanciados por cosas del pasado es la cosa más absurda y anacrónica que debe haber. Tenemos que empezar a mejorar nuestro comercio bilateral. Repito, un escenario proteccionista es lo más inteligente. Y de este tipo de reuniones va a salir solamente cosas buenas para ambos países, ¿no? Bueno, yo tengo, también tú creo, como Carlos, una visión de lo que son los gabinetes ministeriales. El Perú los inició con Ecuador luego de los acuerdos de paz con los que llegamos con ellos y han dado buenos resultados. Estas reuniones de gabinetes binacionales que realizamos tanto en Ecuador como en Tumbes, a veces en Piura, tienen por objeto revisar todas las tareas pendientes. En el caso de Ecuador, me parece muy buena la iniciativa del presidente Kuczynski de que se inicie un proceso de instalar gabinetes ministeriales. Inclusive han hablado de que se van a reunir las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado chileno con el Parlamento peruano para hacerle seguimiento a los acuerdos. Y eso es bueno porque después de resuelto el tema en La Haya, hay que sellar este tipo de decisiones, hay que sellar. Y nosotros tenemos un desafío. Ahí se va a trabajar en el tema de la interconexión eléctrica, pero de un lado, porque la idea es que los chilenos quieren que nosotros les vendamos energía a través del gas de Camisea, pero ellos no la tienen. Este es un tema muy sensible en el sur del país, hay que trabajar bien el tema. Yo creo que, como dice Carlos, el tema de los enfrentamientos y la guerra son parte del pasado. El tema también del nuevo tratado de extradición, pero fundamentalmente nosotros como país tenemos un desafío. De que entró el señor Humala, la balanza comercial para nosotros es deficitaria. O sea, hoy más importamos de Chile que exportamos. Cuando nosotros nos fuimos al gobierno, la balanza era superavitaria. Necesitamos que el impulso que va a dar estos encuentros binacionales de gabinete del Poder Ejecutivo y, como dice Carlos, todo lo que se abre a partir de estos acuerdos afirma la confianza en dos países vecinos que, lejos de nosotros estar pensando en cómo nos potenciamos militarmente para prevenir, es bien cómo a través de la civilidad buscamos aprovechar las complementariedades para enfrentar los desafíos que el Asia nos impone. Es un buen momento para haber con la señora Bachelet reforzado esta relación que tiene que ser básicamente de confianza. Y estos mecanismos que se van a activar van a permitir consolidar esta confianza que necesita el país con Chile, ¿no? Y además yo me acuerdo que fuimos juntos en un viaje a Chile cuando Javier era presidente del Congreso y hizo una visita oficial y acompañó a una delegación multipartidaria, me tocó acompañar en aquella oportunidad y vimos en directo la predisposición de los congresistas chilenos a concretar esta visión que ellos también la tienen, donde ya no tiene sentido seguir enfrentados. Aquí somos vecinos, lo vamos a seguir siendo, nadie se va a mudar, y lo mejor es buscar de qué manera podemos los dos complementarnos para que nuestros pueblos sean los beneficiados. Es lo más inteligente hacerlo. ¿Y esto es popular? Digo yo, porque cuando he estado en Chile, justo para el tema de La Haya, la última vez que estuve ahí,
Entonces, y sentía yo que para los chilenos no éramos tan importantes nosotros como para nosotros sí ellos, ¿no? Entonces, hablo de popularidad porque obviamente también todo se maneja por el tema político y la señora Bachelet pues no está en su mejor momento, ¿no es cierto? Como presidenta. Estos son políticas de Estado que necesariamente yo creo que el presidente Kuczynski no lo ha hecho en el entendido de aumentar su popularidad, sino de consolidar esta relación. Y como dice Carlos, desde el 2008 que fuimos a Chile una visita oficial, los políticos en su conjunto, con honradas excepciones de un señor con Taruto, pero con honradas excepciones, la clase política peruana es convencida de que más tenemos que aunar esfuerzos que generar grietas. Peruana y chilena, exactamente, las dos clases, ¿no? Y en los últimos años hemos venido intensificando las relaciones comerciales, culturales, y repito, hay 300.000 peruanos en Chile. Chile tiene la cantidad de restaurantes, después del Perú, peruanos, 400 casi restaurantes peruanos. Y entonces, yo creo que todas las potencialidades que tenemos que aprovecharlas vendiendo a Chile, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros sí nos mudamos mañana. Nos vamos a Paracas. Así es. Vamos a transmitir desde allá en vivo para el CADE. ¿No van ustedes? No, tenemos pleno el jueves. Nosotros tenemos que trabajar. Para censurar al ministro. O sea que, entonces, voy a hablar con un Salgado. Mejor que recese en el Parlamento hasta marzo. Ya. No se me ocurrió nomás, pero quería anunciarles que sí, bueno, va a haber una transmisión especial en Canal N a lo largo de todo el día. A partir de las 3:30 se inaugura CADE y por supuesto nuestros equipos estarán allá, incluidos nosotros, para poder llevarles toda la información y estaremos en vivo con una importada desde allá. Así es, ahí nos vemos mañana. Mañana. Chao.